Hola muchachos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. ¿Qué tal muchachos? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan muchachitos? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, me escucho, profesor. Hola, ¿cómo estás, Almanza? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora sí. Bien, vamos a comenzar nuestra clase, nuestra penúltima clase. Recuerda que la próxima semana es el examen bimestral. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Sí o no? Activen su cámara, muchachos. Activen sus cámaras. Hoy es una fecha muy importante para aquellos alumnos que quieran alcanzar todavía la nota más alta en lo que es examen oral, ¿ya? Hoy es el día. Activen sus cámaras para que puedan participar de la mejor manera y alcanzar el 20. A lo mejor, si no se alcanza el 20, sería un 18, un 16 y estamos pues eh, definiendo nuestras notas. A ver, vamos a ver quién tiene su cámara activada. Vamos a ver. Emanuel, muy bien, buenos días. Su cámara activada, muy bien. Gilín, ¿está Gilín ahí? Ahí está, muy bien. José Román, ¿cómo estás? Max, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se Ahí encuentra? más o menos, un poquito de con la alergia, pero ahí vamos, muy bien, gracias. Nicole Rojas, Angelina, ¿estás allí? Muy buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Angelina? Baja la cámara, Angelina. Sí, profesor. Diego Enrique, buenos días. Saludamos a Rose Yapilet, ¿estás allí, Rose? Veo su techo, su pared, ajá. Bueno, algún día la veré. Muy bien. Veo un estante, ajá. Gregory Cosco, Rebata, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, ¿eh? Gregory, correcto. Muy bien. Jorge Romero, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gusto de verlos. Nadie más, muchachitos, nadie más. Miren, ve. Cámara apagada, Gonzalo Matías, Mariano Colán, Collantes Fuentes, Matthew Fabricio. Ahí está Gonzalo, muy bien, buenos días. Andía con cámara apagada, Sandívar cámara apagada, Romero cámara apagada, Sebastián. Bueno, muchachitos, ¿listos? Listo, listo, listo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Correcto, muy bien, Danilo. Tómate tus minutos, muy bien. Ya, ahora sí. Tenga la cámara activada, por favor. No es que la activo, participe y luego la desactivo. No, 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 por favor. Estamos a una semana de terminar el año. Por favor, por favor, por favor. Tienen que despedirse muy bien.
Bien, vamos a saludar nuevamente a los alumnos que ya están exonerados de las participaciones orales. Estos muchachitos que van a aparecer en esta diapositiva primera ya están exonerados, tienen 20. Esperamos a los demás alumnos para que puedan alcanzar el 20. Pero ya saben, tiene que estar con su cámara activada, con la cámara que los muestre a ustedes, no que muestren a la pared, al foco, por favor. Y poder alcanzar también su 20. De lo contrario, pues vamos avanzando, yo voy explicando los ejercicios, ¿estamos? Y de esa manera nos vamos preparando para nuestro examen final, la próxima semana. ¿Ya? ¿Listo? A ver. Bien. Ahí tenemos los alumnos, son 5 los que ya han alcanzado la máxima nota. Ahí los podemos observar. ¿Ah? Tenemos a Frank, Adriano, Diego, Patricia y Fabricio. Son los alumnos que tienen 20 en examen oral. ¿Listos? Ya tienen la nota de examen oral. Estos 5 alumnos ya saben su nota mensual, ¿cierto? Ya conocen su examen, la nota de su examen mensual. Y de las tareas también van llevando su contabilidad. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, Frank, ¿me escuchan? ¿No? Sí, sí. Hola, hola. Frank y Manuel, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ¿no? Sí, 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 me escucha, profesor. Gracias, muy bien. Ahora, escúcheme, por favor, con mucha atención respecto de la tarea 5, ¿ya? La semana pasada correspondía a trabajar la tarea 5. Estuve sin máquina, mi máquina estuvo un desperfecto, un poco serio, así que tuvo que estar en el técnico un par de días y ya era muy tarde para subir las tareas. Entonces, en la plataforma, ¿ya? El día de ayer subimos la tarea número 5 y también ya está la tarea número 6. Tienen hasta el día sábado para entregar esas tareas, ¿ya? 5 y 6. 5 y 6. Y se acabarían, pues, lo que concierne a la entrega de tareas, ¿ya? Tarea 5 y tarea 6. Patricia Janet, buenos días. Buenos días, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, la pregunta es, ¿escucharon lo que he dicho o no? Patricia, ¿se escuchó? Ah, sí, sí se escuchó, maestro. Hasta el próximo sábado, al sábado que viene, sería sábado, 11 me parece, ¿no? Sí, 11. Sábado 11 van a entregar la tarea número 5 y la tarea número 6. 5 y 6, ¿ya? No olviden, por favor, no olviden, no lo olviden. Tarea 5 y 6. Ahora sí. De repente, un alumno más quisiera su 20, no tiene nada más que activar su cámara permanentemente en esta clase y levantar la manito. Aunque tengo un problemita que cuando levantan la mano se van los controles, no sé qué está pasando. Bien, ahora sí. Continuamos. Práctica integral número 4. Estamos en oraciones incompletas. Si quieren participar, levantan la mano con cámara activada, lees la oración, me explicas, profesor, esta oración habla de tal o cual cosa, si es un pensamiento que quiere dar a entender el pensamiento, si es eh, lo que fuere. Siempre debemos nosotros exponer qué es lo que se quiere decir con ese ejercicio. A ver. Ajá, muy interesante. Cáceres Salas, Diego. He visto los cuadernos, sí. Si ya enviaron el cuaderno,
suficiente. La idea era que se exoneraban de esta y la próxima clase. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero está completo, ¿verdad, Diego, o no? ¿Qué dice Diego? Ya. Si tu cuaderno está completo, suficiente, ¿ya? Yo voy a revisar el correo y te escribo con tu nota. Y si hay alguna observación, también te la hago allí, ¿ya? No te preocupes. Sí he visto algunos correos, perdón, sí, algunos cuadernos que han enviado. Adriano, ¿a qué te refieres? ¿A las tareas? Por supuesto, claro. Tómate tu tiempo, revisa los ejercicios. Serían 5 de la tarea 4, perdón, 5 de la tarea 5 y 5 ejercicios de la tarea 6. O de repente envías una, mañana envías la otra. La cosa es que ya estemos cerrando con ese aspecto de tareas, ¿ya? Bien, listo. A ver, muchachos. Bien, ¿hay voluntarios? No, no. Sí. Vamos avanzando entonces, ya muchachos. Vean, atentos. Vamos a hablar de estos ejercicios. En el examen bimestral, muchachos, de todos los temas que hemos trabajado, que son 12 me parece, a ver, permítame, hemos trabajado sinónimos, hemos trabajado antónimos, hemos trabajado término excluido, hemos trabajado series verbales, hemos trabajado inclusión en sus 3 modalidades, hemos trabajado implicación, hasta ahí van 6 temas, hemos trabajado analogías, hemos trabajado conectores lógicos, oraciones incompletas, hemos trabajado eliminación de oraciones, plan de redacción y estamos también trabajando textos, o sea, son 12 capítulos. De esos 12 capítulos eh, pueden venir, no sé, de repente 10 de esos 12 capítulos, de repente vengan 8, vengan 7, 6, no sabemos, hay que estar prevenidos, ¿ya? Bien. A ver, señores. Número 21 dice,
A ver, señores. 21 dice, bueno, para entender la número 21, tenemos que recurrir a un concepto que se usa en psicología. Bien, acerca de la formación de la inteligencia, se ha estudiado demasiado y se ha llegado pues a la conclusión de que en la formación o el desarrollo de esta habilidad intervienen dos aspectos. Interviene el aspecto genético e interviene el aspecto de la experiencia del entorno, cómo ha influido o influenciado en el ser. Hay algunos entornos que motivan y avivan y despiertan más esta habilidad que tiene el ser humano desde el nacimiento, que es la inteligencia, ¿no? Entonces, se reconoció en tiempos pasados estaban en disputa. Algunos creían que uno influía y no el otro, y el otro pensaba que ellos influían o este aspecto influía y no el otro. Pero después, repito, se ha entendido que los dos aspectos intervienen. Ahora, a partir de ese reconocimiento, ahí sigue la discusión. ¿Cuál de estos ámbitos, o si es el aspecto genético o es el aspecto ambiental de la experiencia del individuo, lo que va a marcar definitivamente o más decididamente la inteligencia? ¿Ya? De eso trata este ejercicio. Se discute si es la herencia o el medio ambiente lo que influye de manera más decisiva o más importante en la formación de la inteligencia. Esa es la respuesta, ¿ya? Se sabe que ambas. Ahora lo que se viene, lo que ha aparecido, ¿no? ¿Cuál de las dos es más determinante? Bien. Y con el afán, pues, de tener una idea más clara de lo que es la inteligencia. Pero todavía al respecto falta evaluar mucho. Hay mucho terreno todavía por recorrer. Bien. A ver, activen el micrófono, muchachos. Ya, dejen el chat. Número 22. Dice, los films o filmes, no hay ningún problema. Los filmes son las películas, ¿cierto? La respuesta es la alternativa E, en la número 22. Dice, los filmes, las películas, muestran una parte, aunque sea reducida y aún ínfima, de la realidad social. Bien, muchachos, hay que entender lo siguiente. Para que una película sea comprendida, para que una película pueda de algún modo, pues, generar o estimular la expectación por parte del público, tiene que tratar temas que son acordes o son directa o indirectamente, ¿no? Asociados a la experiencia del ser humano. Y las películas, muchas de ellas reflejan problemas sociales, ajá, temas que nosotros muchas veces hemos experimentado, indirecta o directamente, y hay otras que muestran esa realidad, aunque sea en una mínima parte, porque si no fuera así, entonces no podremos entender una película. Incluso aquellas que son de ciencia ficción o de fantasía, esa fantasía nace a partir de lo que yo conozco, lo que es realidad. A partir de ese conocimiento de lo que yo sé que es realidad, entonces podré en mi imaginación suponer otras formas de realidades que no las estoy viviendo ni que son posibles vivirlas, ¿no? Por eso que hay películas que hablan del futuro, pero todas ellas parten de una realidad conocida. Por eso marcamos la E, dice, los filmes
muestran una parte, aunque sea reducida y aún ínfima, de la realidad social. ¿Ya? Todas tienen que ajustarse a lo que nosotros sabemos y entendemos que es posible. La número 23 dice, conocía el Perú en lo más recóndito y variado de su suelo. Cuando dice más, lo más recóndito se refiere pues, sabemos que el Perú es muy vasto, muy extenso, y algunas personas piensan, creen que el Perú solamente es Lima, o que el Perú solamente es lo que sus ojos pueden visualizar, y no es así. El Perú es vasto, en el interior del país existen muchas realidades propias que sería necesario conocer, de repente no de forma directa, vivencial, pero sí por lo menos a través de la lectura. Ahora pues el internet nos permite conocer paisajes del interior sin necesidad de estar viajando, ¿verdad? Por eso dice, ¿no? Conocía el Perú en lo más recóndito y variado de su suelo, una extensa y rica geografía, pues, ¿no? Por eso, al pintar su, lo hizo con, como está hablando de variado de su suelo, ¿ya? No se está refiriendo al aspecto cultural, sino geográfico. Por eso, al pintar su, la respuesta es paisaje, lo hizo con fidelidad. ¿Por qué? Porque lo conocía. Fidelidad significa, pues, pintó su paisaje tal cual es. Eso significa fidelidad, ¿ya? Bien, la palabra geografía en un primer momento también nos puede como que seducir por marcarla, ¿no? Pero como hablamos de pintar, la palabra más apropiada para esa actividad es el término paisaje. La geografía ya no va, ¿no? Oh, aunque en un caso, al no estar la alternativa C, podríamos quedarnos con la E, ¿no? Pero ya un poquito forzado. 24. Dice, en realidad solo es una máquina, solo es una máquina que realiza velozmente las operaciones que el hombre, ajá, muy bien. Cuando dice en realidad, solo es una máquina, esto me está dando a entender que hay personas, lo que el autor está haciendo es aclarar. En realidad, está aclarando lo que otros no entienden de esa manera, mucho endiosan esta máquina, ¿no? Por eso que el autor dice, en realidad, solo es eso, no es otra cosa, solo es eso, ¿no? Solo es una máquina que realiza velozmente las operaciones que el hombre. Bien, la respuesta, muchachos, es la alternativa de, por supuesto que muchas veces esta máquina nos deja más que sorprendidos por la exactitud con la rapidez que obra u opera, ¿no? Muchas veces de un modo mucho más exacto e inmediato que lo que el hombre puede llevar a cabo. Pero lo que hay que entender es que al fin y al cabo es el hombre el que ha creado esta máquina. Es el hombre que la programa. Si el hombre no la programara, entonces esta máquina resultaría pues totalmente inoperativa, ¿correcto? Por muy eficaz que sea, por mucho que deslumbre a muchas personas, simplemente es una máquina que está bajo el control del hombre. Bien, la respuesta es la alternativa D. Bueno, por ahí va el sentido de la oración, ¿no? Cuando dice, en realidad, lo que pretende es aclarar, ¿ya? Bueno, al margen de ello, hay un sector que vio esto, al margen del ejercicio, hablando de la inteligencia artificial, algunos han escrito, y no con poca razón, ¿sí? Que la inteligencia artificial es una amenaza para el hombre. No se sabe hasta qué punto esa inteligencia que es creada por el hombre lo va a sobrepasar, ¿no? Algunos se aventuran a decir de que eso es un peligro latente, ¿ya? Que la inteligencia artificial llegue a superar al hombre y se vaya en contra de él. Bueno,
Bien. Ahí tenemos las 4 preguntas. Como ustedes pueden entender o reconocer, no son preguntas difíciles, son preguntas sencillas, ajá, a su alcance, a su alcance. Así que no deje pasar las oportunidades. Sabemos que con 10 participaciones un alumno alcanza el 20. ¿Estamos? Con 10 participaciones un alumno alcanza el 20. Y hay alumnos que han sobrepasado pues con creces, ¿no? Esas 10 participaciones. Ajá. Mírenme. Acá el alumno Diego, por ejemplo, 20 participaciones tiene. Ajá, 20 participaciones. Yo le pedía 10 y tiene 20 participaciones. Eso es muy bueno. Seguimos avanzando, muchachos. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Pasamos ahora al siguiente tema. Eliminación de oraciones. A ver, si quieren participar, activen sus cámaras, levanten la mano. Bien, 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 Rose, correcto. Bien. A ver, Danilo, muy bien. Rápido, por favor. A ver, muchachos. La 25, a ver, trabajen conmigo, trabajen conmigo. La 25, en el examen de la próxima semana, lean con mucha atención cada una de las oraciones o las unidades informativas del ejercicio y vayan reconociendo al sujeto de quien se habla. ¿Ya? Vamos reconociendo al sujeto de quien se habla. Y luego vamos a reconocer el tema central.
A ver, dice así. 1. El prestigio es un factor individual influyente en la adquisición personal de poder. Bueno, acá hay dos conceptos claros, ¿no? El primero es el prestigio y dice que el prestigio es un factor influyente para adquirir poder. Eso dice el primer ejercicio, la primera oración. Vamos a la segunda. Dice, el poder es una capacidad de influencia social. Bien. En la 1 nos ha dado un requisito para el poder y la 2 habla del poder. Vamos a la 3. La habilidad que uno tenga en una materia le confiere poder sobre otras personas. Miren, nos está dando otro requisito para el poder. Recuerda, 1, un requisito para el poder, el prestigio. 2, ¿qué es el poder? 3, un requisito, la habilidad para alcanzar poder. Entonces ya ahí tú vas asociando, ¿no? ¿Cuál de ellas va a desarrollar el mismo tema y de repente cuál no? Hasta ahí vamos a establecer ese vínculo. Puede ser que ya lo encontremos, pues que todavía no lo hemos encontrado porque faltan otras 2 oraciones. La número 4 dice, existe otro factor individual de poder, el llamado poder de experto. Ah, esta es otra condición o requisito para alcanzar poder, el poder de experto. Quiere decir que hay personas que son experimentadas en una determinada actividad y como son experimentadas, conocen mucho, eso les hace también tener poder. 5. La coherencia en toda clase de actos proporciona un ascendiente moral, que a su vez constituye otro factor individual influyente en la adquisición de poder. La coherencia. Ajá. Hay personas que siempre obran de modo muy lógico, de modo muy coherente. Entonces, como son personas que siempre obran continuo, por llamarlo así, siempre obran con eficacia. ¿Por qué? Porque saben conservar la coherencia, ¿no? De los hechos. Esa situación también los hace merecedores de poder, ¿no? Todo el mundo los observa, los admira, los reconoce y también es otra causal de poder. Bueno, conclusión, muchachos. Conclusión. En este ejercicio hay cuatro oraciones en los que nos hablan de requisitos para poder alcanzar poder. Y hay una que no habla de requisitos para alcanzar el poder. Recuerda, vamos a mencionarlo, ¿ya? El prestigio, la habilidad, la experiencia, la coherencia. Son 4 condiciones para alcanzar poder. Entonces ya identifiqué la que no habla de ello. Esa es la número 2. La número 2 no habla de una condición. La número 2 habla de lo que es el poder. ¿Estamos? Vamos a ver. Ese es el tema central. Los factores que influyen en la adquisición de poder. Entonces, ¿cuál es la que no cumple con ese tema central? La 2. Criterio, discordancia. ¿Ves? ¿Sencillo o no? Bien, seguimos entonces. Recuerda para el examen bimestral, ya sabes cómo proceder. Ya sabes cómo proceder. A ver, vamos avanzando. La número 26 dice, el estudio del lenguaje corporal se denomina kinesia. Ajá, me está definiendo lo que es kinesia. Es el estudio del lenguaje corporal. Esta comunicación no verbal, o sea, la kinesia, ajá, claro que es no verbal porque es corporal, ¿cierto? Está estructurado de modo similar a la verbal. Ajá, ya, correcto. La 1 nos dice que es la kinesia y la número 2 nos dice que tiene una estructura parecida a la comunicación verbal. Bueno, sí, ya. Sigue hablando de la kinesia, estamos en el tema. La 3, en el lenguaje corporal existen los kinemas o unidades básicas de movimiento. Ah, miren, vea, así como en el lenguaje hablado hay fonemas,
En el lenguaje corporal hay kinemas. Entonces te va desarrollando pues esta similitud. Muy bien, muy bien. 4. Los fonemas son unidades sonoras con las que se construyen las palabras. Uy, ¿qué pasó? En esta oración no me hablaron de, no me están hablando de kinemas. En esta oración no me están hablando de kinemas. 4. O no me están hablando de kinesia, ¿no? Kinesia es el lenguaje corporal. La número 4 están hablando del lenguaje, ¿no? Del lenguaje verbal, de la comunicación verbal. 5 dice, estos al combinarse entre sí forman párrafos del lenguaje corporal, los kinemorfemas. Ajá, sigue hablando del lenguaje corporal, pues, ¿no? Sigue hablando de la kinesia. La número 5 está hablando de la kinesia. Dice que conforme se van uniendo los kinemas, van formando estructuras de párrafos del lenguaje corporal. Y ellos son los kinemorfemas. Ajá. Muy bien. Ya entendí, ya identifiqué la oración que debo eliminar. Simplemente paso a marcar. Las características de la... Mire, bueno, esa no es, este no es el tema. Bueno, se ha pasado. El tema es las características del lenguaje corporal, ¿no? O kinesia. Ese sería el tema, ¿ya? Las características del lenguaje corporal. Bien, ese sería el tema central, la estructura del lenguaje corporal o kinesia. Se elimina la 4 por discordancia. Si alguien quiere participar, solo tiene que animarse. Solo tiene que animarse a hacer. A ver, muchachos. Fabricio, Maestro, buenos días. ¿cómo estás? Dime. La número 28 sería, el tema sería ¿cómo se dice? Los requisitos que debe cumplir una conducta para que sea agresiva. Ajá.
Ya, se elimina la oración número 2 por discordancia, ya que no habla de un requisito en sí, sino de, por así decirlo, una explicación o algo así. Bien, muy bien, muy bien. En la número 28, como dice nuestro alumno Valdivia, en la 28 ocurre algo muy parecido al ejercicio 25. Recuerda que en la número 25, 4 oraciones hablaban de las condiciones o requisitos para alcanzar poder sobre las demás, ¿no? Este ejercicio número 28 nos está hablando de requisitos para que una conducta sea reconocida como agresiva, ¿no? Y hay una que no habla de esos requisitos. Y así pues muchachos, ustedes tienen que echarle muy bien el ojo a un ejercicio porque su estructura se puede repetir y de hecho se repite, se repiten, se repiten, se repiten. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver. Vamos a hablar del ejercicio 27. Dice, una de las manifestaciones del cretinismo es el retraso mental. Bueno, muchachos, el cretinismo es una anomalía, ¿ya? Es como por decir, es el retardo mental. La persona puede tener, pues, qué sé yo, 30 años, pero su cerebro no está a ese nivel, ¿no? Está en mucho, mucho menos edad. Ese retardo. Dice, una de las manifestaciones del cretinismo es el retraso mental. El cretinismo es la deficiencia congénita de la secreción de la glándula tiroides. ¿Ven? La 1 habla de una característica del cretinismo. La número 2 presenta lo que es el cretinismo. Veamos. 3. Esta deficiencia se refiere a la mencionada en la 2. Mira, esta expresión 2 hace que se quede la número 1. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a un contenido a un elemento de su contenido. Dice, esta deficiencia se da con perturbación del desarrollo motor, ¿no? Del desarrollo motor, decir allí. Se manifiesta también en cierta anomalía en el crecimiento de algunos órganos, como los dedos cortos o la lengua gruesa. El cretinismo implica deficiencia mental y escaso desarrollo del lenguaje. Bien, muchachos. La número 2 presenta el tema y luego las demás hablan de características, incluso la primera. ¿Ya? Incluso la primera. Bueno, algunos podrán entender lo siguiente, como que está un poco desarreglado, ¿no? Lo correcto hubiera sido que primero vaya la 2 y las otras vayan después, porque van a caracterizar esa enfermedad o esa anomalía que es mencionada en la número 2. Pero es bueno recordarles, muchachos, que en este tipo de ejercicios se pueden presentar desordenados. Eso no debe generarle mayor problema. Cuando un ejercicio ustedes entiendan o lo ven así como un poco complicado, sospecha, de repente están en desorden las oraciones. Ahora, ¿qué debes hacer? Ordenar, debes ordenar y luego aplicar el criterio, ¿ya? Recuérdalo. A ver, vamos a ver acá, ¿cómo sería? Ujú. En este caso, muchachos, la que se debe eliminar es la número 5. ¿Así lo entienden o no lo entienden así? ¿Por qué, profe? Es que lo que dice la 5 está en otras, eh, en otras unidades informativas. Por ejemplo, el cretinismo implica deficiencia mental. Eso está en la número 1. Y escaso desarrollo del lenguaje. Eso lo dice
ver, ¿dónde lo dice? Ujú. O parece que se va la uno, ¿no? Porque no habla de lenguaje. Parece que es la que se va es la uno, ¿cierto? Vamos a corregir esto, ¿ya? La uno parece que está dentro de la uno es la que se va, me parece, porque está dentro de la 4, de la 5. Ahí, en esta parte. ¿Ya? En esta parte. A ver, vamos a ver. Tema central, las características del cretinismo. Recuerda esto, muchachos, ¿ya? Para tu examen mensual, para que saquen 20. En el tema central, lo primero que debe reconocer es el sujeto. El sujeto está acá. El cretinismo. El cretinismo. Ahora, segundo elemento. ¿Qué es lo que dicen del cretinismo? Nos hablan de sus características. Por lo tanto, aquí está. Y esos dos elementos conforman el tema central. Ajá, la número 1 se va, ¿ya, muchachos? La número 1. Redundancia. La 1, lo que dice la 1 está en la número 5. 5, 5, 5. En la 28, nuestro alumno Valdivia, que ya tiene 20, dice, profe, el número 28 nos hablan de algunas condiciones para que una conducta sea considerado como agresiva. ¿Sí? La número 3 dice, en primer lugar, debe tratarse de una conducta cuyo objetivo es dañar a alguien. Si el objetivo no es dañar a nadie, por mucho que dé forma de agresión, entonces no lo es, ¿correcto? Tiene que haber el propósito de dañar a alguien para que sea considerada agresiva. ¿Estamos? Muchas veces ha ocurrido, muchachos, que por accidente, por ejemplo, hay muchachos que son un poquito imprudentes, corren sin ver quién está a su alrededor y muchas veces se ha tropezado con una persona y le han hecho caer. El golpe de repente ha sido muy fuerte, la caída ha sido muy brusca, pero este muchacho o esta persona no tuvo la intención de tumbar a esta persona, a esta otra persona. Entonces, no hay agresión, ¿sí? Ha habido una caída, un choque violento, una caída muy violenta que puede incluso causarle daño a la otra persona, pero como no hay intención, no es una conducta agresiva. Segunda condición, dice, también es el requisito que el individuo a quien se intenta dañar desee evitar el daño. Esto es muy importante. Desee evitar el daño. ¿Estamos? Por ejemplo, a veces ocurre que una persona obra con violencia ante otra y cuando se le pregunta a la otra persona si se siente víctima o es víctima o quiere denunciar, dice, no quiero denunciar nada. Al no denunciar nada, entonces esa conducta ya pierde esa condición de agresión, ¿correcto?
Y esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? En caso de feminicidio, usted sabe que el feminicidio hay antecedentes o hay acciones previas, ¿no? Por ejemplo, el maltrato, y muchas veces la pareja no denuncia, no denuncia, no denuncia. Entonces, si no hay denuncia, entonces no hay víctima. Si no hay víctima, entonces, ¿cómo frenar esa conducta? Y eso ocurre a muchas veces, ¿no? Sigue, finalmente debe tratarse de una conducta socialmente definida como agresiva. Ajá, miren, hay tres condiciones, ¿ah? Tres condiciones. ¿Cuál se va? La número, la número 2. Se elimina la número 2 que no habla de esas condiciones. Bien, muchachos, plan de redacción. Plan de redacción. Antes de avanzar, por favor, recuerda lo siguiente. Los alumnos, como bien lo hizo recordar su compañero, los alumnos que enviaron el sábado su cuaderno, pero tiene que estar todas las clases completas, ¿ah? Son cuatro, me parece, cuatro prácticas. Si los alumnos ya entregaron su cuaderno y están al día, están ya exonerados de enviar este tema y el de la próxima semana. Ya están eximidos. Obviamente tienen la nota, tienen la posibilidad también de tener su nota máxima, pues, ¿no? No es porque es hasta el tema 4, le voy a poner una nota menor. No, no. Si están al día, tienen su 20. A ver, alumno José Román. Ya, maestro, voy a hacer la 29. Título, Ya, 29 dice, las Amazonas intrépidas guerreras. Intrépidas guerreras. a ver, Ya, en la mitología griega, las Amazonas eran una raza de mujeres guerreras que se cortaban el seno derecho. Etimológicamente, a las Amazonas significa sin pecho o que carecen de pecho. Para poder procrear, las Amazonas se desposaban con hombres de otros pueblos, pero o bien dejaban morir a todos los niños varones o los regalaban. Tradicionalmente, estas guerreras eran reconocidas por su ingente valentía y por no admitir hombres en su sociedad. no es la secuencia, José. No es la secuencia, ¿ya? Replantea. ¿Podría ser a 30? Lo podría cambiar por el 30, maestro, para hacerlo. A ver, dime. Ya, el vidrio egipcio. Ya. Aprendieron este arte de los sirios, luego se convirtieron en los mejores exponentes de la fábrica de vidrio en la antigüedad. Perdón. ¿Mm? José, tú comienzas con el número 4, ¿cierto? Sí, La pregunta es, ¿aprendieron esto? Perdón, ¿quiénes aprendieron?
O sea, no puedes comenzar con aprendieron sin señalar a quiénes te estás refiriendo. Entonces, no comienza con no, los perdón. cuatro. Me equivoqué. ¿Ya? Ya. Los egipcios comenzaron a fabricar vidrios desde hace más de 5.000 años. Aprendieron esta arte de los sirios, luego se convirtieron en los mejores exponentes de la fabricación del vidrio en la antigüedad. Entre los años 1500 y 1300 a.C., los egipcios fabricaban tazas, jarros y pequeñas botellas. Solo las reinas y las damas opulentas podrían poseer tales botellas. En ellas llevaban ricos perfumes y se las prendían en sus adornos. ¿Tu respuesta qué alternativa es? Mi alternativa sería la C, maestro. La C. Sí, maestro, la C. A ver, dígame la secuencia que aparece en tu libro, la C. Ya. 3, 4, 5, 1 y 2. Así no has leído. No, perdón. La D. La D. Total, no entiendo. No, la D, maestro. Esa es la respuesta, ¿ya? Nos habla de los egipcios, cómo aprendieron a fabricar vidrio, los objetos que pudieron fabricar y para qué los usaron. Esa es la secuencia. ¿Alguien quiere hablar? Active su micrófono. Profe, ¿podría ser la 29? Ya la corregí. Maestro. Maestro, ¿puedo hacer la 29? Momento. Alumno Valdivia, ¿está en clase? Sí, maestro. ¿No supone que está exonerado y tiene que tener cámara activada? Maestro, disculpe, lo que pasa es que yo viajé a la sierra y aquí la conexión a internet es un poco inestable. ¿Dónde Dile estás? justificar por Chiquián, está más o menos como a hora y media de Huaraz. Chiquián. Allá, Sí, maestro. justificado entonces. Gracias, maestro. Muy bien. A ver, José. José Román. Sí, maestro, sí, estoy acá. Ya, las amazonas intrépidas guerreras. Ya. En la etimología griega, las amazonas. No, perdón. Etimológicamente, las amazonas significan sin pechos o que carecen pecho.
En la etimología griega, las amazonas eran una raza de mujeres guerreras que se cortaban el seno derecho para manejar mejor sus armas. Tradicionalmente, estas guerreras eran reconocidas por su ingente valentía y por no admitir hombres en su sociedad. Para poder procrear, las amazonas se desposaban con hombres de otros pueblos, pero o bien dejaban morir a todos los niños varones o los regalaban. Bien, recuerden muchachos que hay un esquema llamado deductivo y en ese esquema, jóvenes, revisen el esquema. El orden de los enunciados era de más general a más específico. Dentro de las ideas generales estaba la introducción, los antecedentes, la etimología primero y luego el concepto. En un primer intento, José invierte el orden. Primero define o presenta a las amazonas y luego va a su etimología. Y no es así. Primero va la etimología y luego la definición o presentación de lo que va a hablar. Sería 4, 3 y luego 1 y 2. 1 y 2. Donde la 1 señala que no necesitan a los varones, no admitían a los varones. La pregunta es, entonces, ¿cómo procreaban? Ah, en esos casos nada más lo empleaban a los varones, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la mitología, ¿ya? Las amazonas. Y así se le llamó al río, este gran río, pues, de Sudamérica, ¿no? El río Amazonas. ¿Por qué? Porque los descubridores, ¿no? Francisco de Orellana, español, él aseguraba haber visto, pues, ¿verdad? Esas guerreras en las orillas de este río. Así llamaron Amazonas, ¿no? En alusión a esa historia mitológica antigua, mitología griega. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, maestro. Dime. Ya, maestro. Los pájaros. Taxonómicamente, los pájaros constituyen el orden más numeroso de aves. Casi todos los pájaros viven en los árboles y tienen un dedo apuntando hacia atrás. Con el extraño dedo hacia atrás que poseen los pájaros, pueden sujetarse de las ramas. Los pájaros tienen aproximadamente 5.000 miembros. No es la respuesta. Baja tu manito, por favor.
Número 31 dice los pájaros. En este ejercicio vamos a comenzar por la número 1. Dice taxonómicamente. Bueno, cuando dice taxonómicamente se refiere, muchachos, a su clasificación zoológica, ¿no? Dentro de la zoología hay una clasificación que permite, pues, ubicar las especies según su familia, su género, sus categorías. Taxonómicamente, los pájaros constituyen el orden más numeroso de las aves. Cuando dice más numeroso, eso nos lleva, pues, a que debe continuar la número 3, porque está hablando de cantidad. Más numeroso. Los pájaros tienen aproximadamente 5.000 miembros. Ajá. 1, 3. Ahora viene su característica física. Ya no habla de su clasificación taxonómica ni consideración de ese estilo. Ahora vamos a hablar de la especie. Casi todos los pájaros viven en los árboles y tienen un dedo apuntando hacia atrás. Dedo apuntando hacia atrás. Con el extraño dedo hacia atrás que poseen, los pajarillos pueden sujetarse de las ramas. El orden es 1, 3, 2, 4. ¿Hay o no hay? 1, 3, 2, 4. Sí hay, ¿no? Ah, bien. 32. Newton y la teoría de la gravitación. ¿Quién levantó la mano? Buenos días, Linares, yo. ¿Quién? Ya, puede ser 32. Newton y la teoría de la ¿Quién habla? gravitación. Linares, Domingos, vamos. ya. Isaac Newton elaboró la teoría de la gravitación. La teoría de la gravitación explica por qué los cuerpos celestes se atraen mutuamente. También explica por qué se produce la caída de los objetos. La teoría de la gravitación fue formulada en el siglo XX. Fue, La respuesta sería la D. lee la 4, por favor. La teoría de la gravitación fue reformulada en el siglo XX. Claro, ya Newton ya no existía para entonces, no fue reformulada, claro. El orden es 2, 1, 3, 4. Muy bien. Esa es la respuesta. A ver, ¿alguien quiere leer? Vamos, muchachos. Un lector, active su cámara. ¿Alguien quiere leer? Almanza. Fran Emanuel, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Lee, por favor, el texto.
Bien, muchachos, a ver, vamos a hablar del texto, comentar algunos aspectos para que ustedes atentos puedan aprovechar alguna pregunta. Son cinco preguntas y poder avanzar. Veamos, atentos. Dice, hay más de una semejanza entre la poesía moderna y la ciencia. Escuchen, lo que el autor está proponiendo, planteando como tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es un punto de vista sobre un tema determinado o una opinión sobre un problema. Depende. En este caso, el autor va a exponer su punto de vista acerca de la semejanza entre la ciencia moderna o la poesía moderna y la ciencia. Son dos actividades totalmente diferentes, son actividades totalmente distintas. ¿Ah? La primera es artística y la segunda es científica, pues totalmente el conocimiento riguroso, pero el autor, a su entender, hay una semejanza. Y si hay una semejanza, entonces habrá pues analogía. Ahora el autor viene a explicar en qué manera se parecen, siendo tan distintas, en qué aspectos se asemejan. Dice, ambos son experimentos en el sentido de pruebas de laboratorio. ¿A qué se refiere esto? Mientras el científico está en su laboratorio, pues ensayando, experimentando hasta dar con el camino adecuado a su investigación, el poeta, el poeta está aislado también, ¿sí? Está aislado de todo para poder crear. ¿Bien? En este sentido, el autor establece una primera similitud. Dice, se trata de provocar un fenómeno por la separación o combinación de ciertos elementos sometidos a la presión de una energía exterior o dejados a la acción de su propia naturaleza. La operación se realiza además en un espacio cerrado. Eso es cierto, eso es verdad. Segunda similitud. Ambos trabajan en espacios cerrados, dentro del mayor aislamiento. Ejemplo, el científico lo hace en un laboratorio y el poeta lo hace en la intimidad de su habitación, de su espacio, lejos de cualquier ruido o forma de contaminación de su creación. El poeta procede con las palabras, como el hombre de ciencia con la célula, los átomos y otras partículas, las arranca de su medio natural, el lenguaje diario, los aísla en una suerte de cámara de vacío, los reúne o separa y en fin observa y aprovecha las propiedades del lenguaje como el investigador las de la materia. Bien, otra similitud es que ambos tienen objetos con los cuales experimentar. El científico experimenta con células, con átomos, con otras partículas materiales. El poeta, ¿con qué trabaja? Con palabras. Las palabras. Dice que el autor, que el científico aísla esa materia, las aísla de su contexto natural. Por supuesto, ¿no? El científico de repente, pues, extrae una célula de un tejido y se puede analizarla, la ve a través del microscopio, etcétera, ¿verdad? Trata de descomponer, desmontar sus elementos, el núcleo, alejarlo del citoplasma, qué sé yo. El poeta también trabaja con el lenguaje del mismo modo, aislándolo del común manejo del lenguaje por parte de la sociedad. Estamos, ¿cómo así? Sabemos pues que el poeta lo que expresa en su lírica, en su poesía, no es otra cosa sino su forma particular de expresar un sentimiento sobre algún aspecto de la realidad, ¿no? Y su forma de tratar el lenguaje no es como el común de los mortales, ¿verdad?
no se expresa con esta claridad que podemos nosotros comunicarnos. El poeta utiliza un lenguaje muy propio, utiliza el lenguaje connotativo, utiliza el lenguaje figurado. Por eso que muchas veces a usted de repente le ha ocurrido que leyendo poesía entiende muy poco lo que está diciendo el poeta, porque está aislando el lenguaje de su uso común. ¿Ves? Eso es lo que dice el autor. Está estableciendo ya más de una analogía o más de un aspecto de comparación entre el trabajo de un poeta y el trabajo de un científico, ¿cierto? Eso es lo que el autor está haciendo. Seguimos. Ahora dice, la analogía, miren, analogía significa semejanza, pues, ¿no? La analogía podría llevarnos más lejos. La actitud del poeta frente al poema es empírica. ¿Qué significa empírica? Es experimental. ¿Por qué? Porque lo que vuelca allí es su experiencia, ¿no? Su forma de sentir ante un determinado hecho, concepto. Es empírica. No es teórica, pues. No pretende confirmar una verdad revelada como el creyente, ni fundirse en una realidad trascendente como el místico, ni demostrar una teoría como el ideólogo. O sea, la actividad del poeta es otra, es diferente, ¿ah? Al ideólogo, al místico o al creyente. El poeta no formula ni afirma nada de antemano. Sabe que no son las ideas, sino los resultados, las obras y no las intenciones las que cuenta. ¿No es esta la actitud de los hombres de ciencia? Ajá. Al querer alcanzar un nuevo significado, una nueva investigación, un nuevo conocimiento, ¿verdad? No es obrar como el creyente, ¿no? Que quiere que Dios le revele de alguna forma la verdad. No, no espera. Él lo busca, no espera. No espera, él busca el conocimiento. Bueno, ya está. Es interesante, pues el autor lo que pretende es establecer una semejanza entre la poesía moderna y la ciencia. Vamos a ver, muchachos, si alguien quisiera aprovechar, me lo hace saber. Tenemos 5 preguntas. ¿Alguien se anima? Bien. La pregunta es, la idea central pone de relieve, el autor lo dijo al comienzo, fue desarrollando el tema y luego dice, no, la analogía va más allá, o sea, analogía es semejanza, pues, analogía es similitud, ¿ya? La respuesta es la alternativa C, una analogía entre lírica moderna y ciencia. Lírica moderna es la poesía moderna, ¿ya? Lírica moderna es la poesía moderna y la ciencia. Eso es lo que hace el autor, ¿ya? Bien. 34. Una idea excluida. Cuando dice una idea excluida, es una idea incompatible, una idea que no está expresada en el texto. A ver, muchachos. Recuerda que en la parte última el autor estableció diferencias. Dice que la actitud del poeta no es la misma que del místico. Dijo que no era la misma que la del ideólogo. Dijo que no era la mística que la del creyente. Y si yo digo que es igual, entonces estoy cayendo pues en una idea excluida, una idea que no habla, no ha tratado del autor. La respuesta, muchachos, en la 34 es la D. La labor del poeta como artista es homologable a la del ideólogo. ¿Qué significa homologable? Que sí que es igual, que es similar. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque lo que el autor ha hecho más bien es
en la parte final, diferenciar la actitud del poeta a la actitud del creyente, del místico y del ideólogo. Esa es la respuesta a la D. Esa es la idea excluida. Homologable significa similar. ¿Ya? 35. Si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo que afirma, se podría deducir que, ajá, ¿cuál es la idea que afirma el autor? Que la actitud del poeta y la actitud del científico son muy similares, ¿sí o no? Son muy similares. Entonces, si tomamos como punto de partida lo contrario de lo que se afirma, se podría deducir que la respuesta es la alternativa avión. Un biólogo y un poeta asumen actitudes divergentes. ¿Qué son actitudes divergentes? Son de actitudes pues distintas, diversas. El autor establece una comparación y en la A más bien se establece la diferenciación. Cuando habla de científico nos habla de laboratorio, cuando nos habla de científico nos habla de células, ¿verdad? Entonces un buen ejemplo sería pues la alternativa A. $36. A ver, muchachos, anímense. Nos quedan 10 minutos. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó? Nadie levantó la mano. Se infiere del texto que el poeta... Ujú. La respuesta es la C. Se aísla para crear sus poemas. ¿Ya? Se aísla para crear sus poemas. Perdón. 37. La palabra arrancar quiere decir aislarlas, separarlas de su medio. ¿Algún voluntario para este texto? Levante la mano. ¿Alguien quiere leer? Bien. De repente ustedes, muchachitos, han leído esta obra, un poco voluminosa, ¿cierto? Pero muy divertida, muy entretenida. El que comienza a leer esta obra no deja hasta terminarla. A ver, ¿alguien quiere leer para poner esos puntos? No, nadie. Vamos a seguir entonces. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra, narra la historia de un hidalgo que por mucho leer libros de caballería enloquece y a manera de los héroes de aquellas novelas de caballería se echa a andar acompañado de un escudero, Sancho Panza. La obra plantea la lucha entre lo ideal, simbolizado por Quijote, quien vive la ficción o idealidad de los libros en contradicción con la cruda realidad, y lo material. Ajá, aquí está la lucha. La lucha es entre lo ideal y lo material. Representado por Sancho, quien es enteramente pragmático. Dicho de otro modo, la lucha entre el mundo del espíritu y de los sentidos. De allí su universalidad plasmada en dos tipos humanos eternos. Cuando dicen, muchachos, de allí su universalidad,
plasmada en dos tipos humanos eternos. El ingenio de este autor, Miguel de Remate Saavedra, tuvo mucho tino en evaluar, en conocer. No sabemos realmente de qué manera, en qué aspecto, pero conoció muchas personas y fue comparando sus caracteres, su forma de ser, sus dinámicas, y todo ello lo plasmó en esta obra, ¿no? En dos formas eh, de psicología, ¿verdad? El ser idealista, fantasioso, y el ser objetivo, pragmático, estamos realista. Y ahí está. Por eso que muchas personas que han leído y seguirán leyendo o hemos leído esta obra, sentimos eh, mucha identidad con algunos aspectos de su desarrollo. Por eso que esta obra es una de las más leídas en el mundo. ¿Y por qué no pasa de moda? Esa es la pregunta. ¿Por qué no pasa de moda? Porque las generaciones que van leyendo esta novela se sienten identificados de una u otra forma. Entonces, ello lo convierte en una obra clásica. Una obra clásica es aquella obra que pasen las generaciones y la gente seguirá leyendo esta obra. ¿Ya? Bien, dice, pero hay algo más. El mismo problema se plantea dentro de cada individuo, pues todos tenemos un poco de Sancho y otro de Quijote, predominando siempre uno u otro. Al final de la obra se ha producido una especie de ósmosis. ¿Qué es una ósmosis? Una ósmosis es eh, transformación. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Que al final de la obra, Sancho se convierte en idealista y Quijote se convierte en realista. A eso le llaman ósmosis. Como que si uno pasara a través de una membrana y se convirtiera en el otro, ¿no? Esa es la ósmosis, como una transformación. Don Quijote, el soñador, se ha contagiado del realismo de Sancho, recuperando el buen sentido y la razón. Sancho, a su vez, se ha impregnado de la filosofía de su amo, volviéndose crédulo y soñador. A este intercambio de psicologías, miren, ¿ve? A este intercambio de psicologías se le ha llamado la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. ¿Por qué quijotización de Sancho? Porque Sancho se vuelve como Quijote. ¿Y por qué sanchificación de Don Quijote? Porque Don Quijote se vuelve como Sancho. ¿Ve? Esos son los dos conceptos importantes. Y eso también tiene que ver mucho con la vida del hombre. El ser humano no siempre tiene una forma de ver, no. El hombre, conforme va avanzando en su edad, puede cambiar su forma de pensar, que en un momento, qué sé yo, en su juventud de repente se aferró a una idea y conforme pasa el tiempo, cambia su óptica, cambia, como decir, le cambian el chip, ¿no? Y que el hombre tiene esa posibilidad, y por qué no, ¿verdad? De corregir o enmendar o cambiar sus puntos de vista, ¿no? Más radicales. Bien, de eso trata este texto, muchachos. Texto sencillo, interesante. A ver, muchachos, se acaba. Nos quedan pocos minutos. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere aprovechar? ¿Alguien quiere aprovechar? ¿Alguien quiere aprovechar? Ajá, acá hay voluntario.
Dice 38, el tema central del texto tiene que ver con... Bueno, el autor nos habla de una obra, pero más que la obra es hablar de los personajes, porque son los personajes los que representan un modelo, una tendencia, una forma de ser, ¿ya? La respuesta es la alternativa E. La dinámica entre lo real y lo ideal, representada por Sancho y Don Quijote. Esta es la respuesta. ¿Por qué dinámica? Dinámica porque el autor señala al final que hay un intercambio de personalidades, por llamarlo de un modo, ¿no? Entonces, esta expresión da a entender que las personas no siempre somos o no siempre obramos según una óptica. Llega un momento que podemos cambiar. Y eso es lo que ocurre con esta obra, ¿no? Recuerda la famosa sanchificación de Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no? Donde intercambian sus personalidades. La respuesta es la E. En el texto, el término ósmosis se emplea para destacar en Sancho y Don Quijote, entre esas dos personas, una interinfluencia. Una interinfluencia. Uno influye tanto en el otro que le hace cambiar de personalidad. 40. Es un enunciado incompatible con el texto. Incompatible. La respuesta es la E. Dice, Don Quijote y Sancho son tipos humanos irreconciliables. Si fueran irreconciliables, entonces no se hubiera logrado esa interinfluencia entre uno y otro. Lo que da a entender de que el ser humano puede cambiar, su psicología puede cambiar, ¿no? Su forma de ver la realidad puede cambiar. Bien, muchachos. Nos quedamos aquí en la pregunta 40 de la página, perdón, de la práctica 4. Repito, para los alumnos que han entrado tarde a la reunión, la tarea 5 y 6 está en la plataforma. Tienen tiempo hasta el día sábado para enviar la tarea 5 y la tarea 6. Son las últimas tareas del año, ya de este cuarto bimestre. Tarea 5 y 6, nada más. No envíen tarea 1, no envíen tarea 2, no envíen tarea 3, no envíen tarea 4. Solamente tarea 5 y 6. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana con un primer momento de repaso y luego viene el examen bimestral para cerrar el año. Nos vemos la próxima semana, muchachos, ¿ya? Envié la práctica número 4, 5 y 6 hace unos minutos. ¿Perdón? Sí, digo que hace unos minutos ya le envié la práctica integral 4, 5 y 6, maestro. Escríbenme, por favor, Valdivia. ¿O quién ha hablado? ¿Adriano? Sí, maestro, ya le había escrito por el chat hace rato que ya le había mandado la práctica integral 4, 5 y 6. Práctica integral 4, 5 y 6. Sí, maestro, de la tarea. No, la 4 ya yo la he revisado ya. Solamente falta 5 y 6 nada más. Ya le mandé la 5 y la 6 hace rato. Ah, ya, se ha mandado 5 o 6, ya, pues estamos bien, estamos bien. Ya, listo, muy bien, correcto. Sí, leí tu mensaje. Bien, nos vemos, muchachos, la próxima semana, ¿ya? Nos vemos. Chao. Chao, Cuídense. profesor, cuídese. Sigan estudiando, por favor, sigan estudiando para que cierren bien el año, ¿ya? Nos vemos. Chao.